Muy bien, buenas noches, Moadim Lesimcha. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado bien la primera parte de la fiesta de Pesaj. Y por eso vamos a continuar con la última sesión del Shiur que hemos hablado sobre el tema de Mashiach y que también está muy relacionado con la fiesta de Pesaj, ya que Pesaj fue nuestra primera liberación. Y los primeros 2 días de Pesaj están conectados con la salida de Egipto. Te ha explicado que así los últimos días de Pesaj están conectados más con la liberación totalmente de nuestro exilio, es decir, la llegada de Mashiach, y al final vamos a poder tocar un poquito de ese tema. Muy bien, entonces la noche de hoy nosotros tenemos la parte que de pronto es la parte que muchas personas más están esperando, es la parte que más intriga hay de cómo sucederán las cosas en el futuro por venir, de cómo será la época en la llegada de Mashiach más adelante. Y por eso, primero tenemos que volver a recordar lo que hemos mencionado varias veces, de que vivimos en la oscuridad. Es decir, que a veces cuando nos encontramos en una caverna oscura y nos acostumbramos a la oscuridad, a veces pensamos que esa es la luz. Y por eso no pedimos Mashiach, por eso no entendemos qué puede venir más allá. Y nos cuesta pensar fuera de la caja. Por eso, cuando hablamos de la llegada de Mashiach, va a ser un periodo, sin lugar a duda, donde realmente vamos a ver la luz. Pero solamente se logrará entender lo que ocurrirá en ese momento cuando realmente lo vivamos, y de esa manera vamos a sentir la luz. Mientras tanto, estamos solamente tratando de explicar lo que significa la luz dentro de la caja, es decir, dentro de la oscuridad que nosotros vivimos en este momento. Uno de los puntos muy importantes para tener en cuenta y para entender en general todo el shiur más adelante es lo que citamos ya en una Gemara que decía que si el pueblo judío va a tener mérito, entonces las cosas van a pasar de manera sobrenatural, o si el pueblo judío simplemente no llegó a tener el mérito y las cosas se empiezan a dar solamente porque así tiene que hacer el proceso. Y por eso no necesariamente las cosas se tienen que dar de manera sobrenatural, sino se pueden dar de una manera muy natural. Entonces, basado en este punto, surge la pregunta. Hay muchas profecías que están traídas, sobre todo en los profetas, en el profeta Ishayahu, en Yehezkel, en otros también, donde se habla de la época de Mashiach y se habla de cosas diferentes, distintas, maravillosas, sobrenaturales. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿estas profecías son verdaderas, son literales, son como están escritas? Por ejemplo, ya que estamos en Pesaj, el último día Pesaj, lo que se lee después de la lectura de la Torá, es decir, la Haftará, es un pedazo de Ishayahu sobre las profecías de cuando venga Mashiach. Una de ellas, por ejemplo, es de Gar Ze'ev im Keves, Benamer im Gedir Batz. Dice que va a vivir el lobo, va a vivir con el cabrito, y también el leopardo o también Gedi cabrito, un animal similar. ¿Qué quiere decir? Que de pronto animales que toda la vida han tenido rivalidad y uno se ha traído de comer al otro, finalmente no vamos a tener estas cosas. También dice después de que vamos a encontrar de que una vaca y un oso van a ser pastoreados juntos, estos dos animales. Y también que el león va a comer como una vaca, va a comer paja. Y que un niño pequeño los conducirá a todos estos animales. Y como estas, hay un montón de profecías. Y la pregunta que surge es, ¿son literales? ¿Van a ocurrir estas profecías como las estamos mencionando? ¿O son solamente un ejemplo, una metáfora, algo por el estilo? Este tema es un tema que es súper debatido entre los sabios del judaísmo, entre ellos Rambam, Maimónides, Radvaz, Rabbi David ben Shlomo, Ibn Abi Zimbri, que vivió más o menos en el año 1500, en Egipto principalmente, después en Israel. También Ramban, Nachmanides,
y con Abarbanel también, es decir, hay un montón de opiniones sobre este tema. Maimónides, que es el primero, y se los pondré en la pantalla, solo voy a necesitar que me digan si se ve. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir si están viendo lo que les puse? ¿Alguien me puede hacer así? ¿Alguien puede poner cámara y decirme si se ve el texto que acabo de poner? ¿Sí se ve el texto? Buenísimo. Ok, entonces acá tengo un pedazo de lo que habla Maimónides, que como hemos hablado, Maimónides trae alajá en el tema. Maimónides dice así, que la persona no se le ocurra llegar a pensar que en la llegada de Mashiach se anulará las costumbres del mundo, es decir, que el mundo no va a funcionar de manera natural, o que va a haber una novedad en la creación, sino el mundo se seguirá conduciendo de manera natural. Pregunta Maimónides, y esto que está escrito en el profeta que va a vivir, el lobo va a estar con el cabrito, y que también el leopardo con el cabrito van a estar, se van a acostar juntos, van a estar unidos. Maimónides dice Mashal vejidá, esto no es sino un ejemplo, una metáfora, y así todos los temas. Pero ¿qué está tratando de ejemplificar? Dice que en su momento el pueblo judío se sentará, que es comparado a un cabrito, se sentará con las naciones del mundo comparadas a un lobo, a un leopardo, y van a estar en paz ellas juntos. Y todos no van a robar, no van a destruir. Y dice, si no van a comer juntos el pueblo judío, que eso es lo que significa que el león va a comer paja igual que la vaca. Es decir, que van a tener una naturaleza de paz, tranquila, similar a lo que está pasando ahora con coronavirus, que están todos en tregua en el mundo. Por eso Maimónides termina diciendo y que esto no es sino solamente una insinuación a un tema de paz en el mundo. Esta es la opinión de Maimónides, como les acabo de mostrar, pero por el otro lado hay otros comentaristas. Está, por ejemplo, el Radvaz, dice que en realidad hay que hacer una combinación de las dos cosas. Él dice que sí se debe entender de manera simple las profecías, pero que eso va a ser solamente en Eretz Israel. Fuera de la tierra de Israel son solamente una metáfora. Por el otro lado, Abarbanel dice que estas profecías significa que el mundo va a volver a su inicio, es decir, como estaba el mundo creado antes del pecado de Adam Arishon. En su momento el mundo era tranquilo. Entonces lo que está diciendo estas profecías es que el mundo retornará a su naturaleza original. Después Nachmanides, por ejemplo, sí dice que realmente va a haber un cambio drástico en la naturaleza y estas profecías serán de manera sobrenatural. El punto es de que hay una combinación de todas estas cosas y hay ciertas que dicen que la mejor manera de poder entender cómo se van a dar todas las profecías de la llegada de Mashiach y cómo juntar todas estas opiniones es diciendo lo que la Gemara nos explica. La Gemara dice de que en realidad después de la llegada de Mashiach van a existir dos periodos diferentes y este punto es muy importante entenderlo para tenerlo claro más adelante. El primer periodo, que es con la llegada de Mashiach, es conocido en la Gemara y en los sabios como Yemot HaMashiach, es decir, los días de Mashiach. Pero después vendrá otro periodo, que más tarde vamos a hablar un poco mejor de este periodo, que es Olam Atchiyah, el mundo de la resurrección, o también conocido como Olam Haba, el mundo venidero, que es un periodo más adelante. Por eso muchas personas lo que dicen es, muchos comentaristas, de que el primer periodo puede llegar a ser todas las profecías que ocurren de manera natural. Y solamente después, en el segundo periodo, en el Olam Atchiyah, el mundo de la resurrección, como hablamos, ahí es donde vamos a empezar a ver realmente ya los milagros sobrenaturales. Obviamente Maimónides lo menciona, que no se sabrán las cosas de manera exacta hasta que ocurran. Pero por eso vamos a partir en dos y vamos a entender estos dos periodos.
Primero vamos a hablar del el periodo apenas llega Mashiach, apenas se da la Geulah, la redención, y que lo llamamos Yemot HaMashiach. Como primer punto, ¿qué ocurrirá cuando venga Mashiach? Entonces, primer punto que traerá la llegada de Mashiach será que Mashiach traerá la paz mundial. ¿Sí? Como está traído en la Gemara en nombre de Shmuel, y Maimónides también lo dice. Dice que la única diferencia que habrá de hoy en día a la llegada de Mashiach será solamente la subyugación de las naciones. Que hoy en día el pueblo judío está subyugado a vivir y a ser gobernado por las naciones del mundo. Lo único que va a traer Mashiach de cambio radical, dice Shmuel, y Maimónides lo apoya, es que es solamente un cambio de paz mundial. Es decir, que el pueblo judío no estará más subyugado a las naciones del mundo. Como mencionamos antes, en nombre de Maimónides, que habrá paz entre todas las naciones de manera en general. Pero no solamente habrá paz a nivel general, mundial, sino también habrá un tema de paz interno entre las personas. Por eso les voy a mostrar otro texto de Maimónides. Creo que ahí se ve. Lo voy a agrandar un poquito. Donde Maimónides culmina realmente su obra diciendo en la Halajá Hei, dice, en aquel tiempo, es decir, la llegada de Mashiach, lo yesham lo ra'av, no va a haber hambruna en el mundo, velo milhamá, no van a haber guerras de ningún tipo, no sea guerra de armamentista o biológica, o una guerra fría, no habrá guerra de ningún tipo. También velo kiná, no habrán celos entre las personas, velo taharut, y no habrá tampoco ninguna competencia entre las personas. ¿Qué estamos viendo de acá? Que realmente cuando venga Maimónides, la vida en tema de paz será placentera, será perfecta. No nos olvidemos que a veces podemos tener muchas cosas en la vida, pero cuando no hay paz, cuando no hay tranquilidad, cuando no hay seguridad, realmente se pierde el valor de todas estas cosas. Como es conocida la famosa bendición que Hashem le dio a los Kohanim para bendecirnos, Beyasem lecha shalom, que haya paz. Es decir, que si no hay paz, realmente a veces las otras bendiciones no salen a relucir, no se pueden sentir bien. Entonces, por eso, primer punto que ocurrirá cuando venga Mashiach es que va a haber una organización general del mundo, una armonía donde ya no va a haber más guerra ni pelea, no va a haber guerras familiares, no va a haber peleas entre las personas, en negocios, no va a haber envidia, no va a haber tampoco competencia entre las personas. Habrá tranquilidad. Esta es la primera parte, paz. Punto número 2, también habrá abundancia en el mundo. Como dijo Maimónides en la halajá que se las mostré anteriormente, Maimónides ahí dice de que no va a haber ra'av. Ra'av significa, se los pongo de vuelta, no va a haber hambruna. ¿Por qué no va a haber hambruna? En la línea que estoy señalándoles con el mouse dice Shatovat mushpat arbe. Dice porque el bien estará de manera abundante. Bechol ha'ma'adanim metzuim ke'afar. Y todas las delicias, todos los placeres mundanos se encontrarán como el polvo de la tierra cuando venga Mashiach. De acá vemos que también va a haber plenitud en la parte material. Hoy en día muchos sufren por la parte financiera, la situación económica, pero cuando venga Mashiach esto va a dejar de ser una preocupación. Las personas van a poder encontrar todas las necesidades materiales que buscan. También así está traído en la Gemara, en el tratado de Ketubot, la Gemara nos cuenta de que incluso el trigo va a crecer del tamaño de 2 riñones de un toro. Es decir, que cada espiga de trigo, también la manera como se va a dar las cosas materiales, la comida, los alimentos, van a crecer de una manera buena, de una manera grande. Los frutos de Eretz Israel darán sus mejores frutos. Nosotros conocemos la historia de los espías en la Torá que fueron a buscar frutos a la tierra de Israel y le tuvieron que cargar, entre varias personas tenían que cargar un solo fruto.
Entonces todos estos manjares volverán a estar, como también la Gemara menciona, de que todos los árboles silvestres de la tierra de Israel darán fruto. Entonces no será una preocupación la parte material del judío. Lo interesante que hay que destacar es en lo que dice Maimónides, que dice que todos los placeres se encontrarán de manera como el polvo de la tierra. ¿Por qué Maimónides dice eso? Primero que todo para decir de que, o sea, que quiere un celular, que no se preocupe, va a tener 1000 celulares. El que tiene algo lo va a tener en cantidad como el polvo de la tierra. Pero lo importante no es eso. Lo importante es de que cuando una persona tiene tanto materialismo, tantas cosas, ya le pierde el valor a esas cosas. Y Maimónides lo que quiere decir es que el judío va a tener tanto de todas las cosas que necesita que no van a ocupar su mente. Es decir, va a ser simple tener una cantidad de dinero, tener abundancia. Y por eso dejará de ser algo que ocupe la mente judía en su momento. La pregunta es, hoy en día, la mayoría del tiempo las personas les ocupa su mente la búsqueda de la parnasá, de la plata o de las cosas materiales en el mundo. Por eso, también tenemos que entender que cuando venga Mashiach, como tendremos todas las necesidades físicas cubiertas, al mismo tiempo, cada judío se va a dedicar realmente a las cosas importantes. ¿Qué son las cosas importantes? Creo que ahora en este virus nos hemos dado un poquito más de cuenta. A la familia, al judaísmo, al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot. Por eso, Maimónides dice, y se los vuelvo a poner en la pantalla, él finaliza diciendo de que Veloy ese kol haolam, que el mundo no tendrá otra ocupación, la dat et Hashem bilbat, sino solamente tratar de conocer cada día mejor y mejor a Hashem. Porque, como mencionamos, todo va a estar bien, no van a haber problemas, nos vamos a poder dedicar a lo que necesitamos. Obviamente, eso no significa que vamos a perder el reto de mejorarnos a nosotros mismos, que a veces los problemas nos traen esto. Todo eso va a estar, pero no a través de problemas, sino a través de superación de ya estoy bien, mañana voy a buscar estar mucho mejor. Es decir, en un crecimiento dentro del plano de lo bueno. Por eso, nuestro trabajo no va a ser sino conocer solamente a Hashem, es decir, dedicarnos a apegarnos a Hashem. Y por eso dice que los grandes sabios, entonces dice, por eso, Iu Israel Jajamim, todos los judíos serán grandes sabios y conocedores de secretos, y conocerán a Hashem según su capacidad humana, como está escrito, que se llenará la tierra del conocimiento de Hashem, como hoy en día el mar cubre el agua. Es decir, ya entrando después de la parte material, también cuando hablamos de la parte física, cuando hablamos de la parte espiritual, disculpen, también sabemos de que el pueblo judío va a llegar a su máximo nivel de espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Ni hablar que ya no vamos a estar haciendo pecados, y esto lo vamos a hablar ahorita, sino que vamos a llegar a nuestro máximo nivel personal de espiritualidad. Dentro de esto va a ocurrir también, como mencionamos en Shiurim anteriores, que se va a poder cumplir de vuelta la Torah de manera absoluta, es decir, las 613 mitzvot de la Torah. Fuera de eso, también ocurrirá, como mencionamos en el shiur anterior, que el trabajo de Mashiach es reunir al pueblo judío. Dentro de reunir al pueblo judío también está el trabajo de la construcción del tercer Beit HaMikdash. Y por eso quiero hablarles un poco sobre los detalles del Beit HaMikdash. Hay una discusión entre los sabios de qué viene primero. Si primero es juntar a todos los judíos y después la construcción del Beit HaMikdash, o primero será la construcción del Beit HaMikdash y después la reunión de todos los judíos. En esto hay una discusión, pero Maimónides y el Zohar, ellos dicen que primero Mashiach tiene que construir el Beit HaMikdash y solamente después comienza con reunir a todos los judíos, como está escrito en la profecía de Ishayahu, que todos los judíos serán reunidos de los 4 puntos cardinales. Vemos de acá, primero que todo judío, si se encuentra perdido, y no solamente físicamente, sino espiritualmente también. Es decir, que cada judío se reencontrará con él mismo
volverá a Hashem. No de manera obligada y a las malas, que la persona va a tener que decir, no me interesa. Por el contrario, va a ser de una manera amena y amorosa, donde cada judío se va a inspirar a querer apegarse a Hashem. Por eso, todos los judíos volverán en ese momento a retornar y nos juntaremos todos juntos. Pero antes, como mencionamos, según Maimónides, va a la construcción del tercer Beit HaMikdash. Ahora, ¿cómo va a ocurrir la construcción del Beit HaMikdash? En esto también hay discusión entre los sabios de cómo va a ocurrir la llegada al Beit HaMikdash. Según la Kabbalah, el Zohar y Rashi, muy conocido que opinan en el Talmud, dicen que la llegada del Beit HaMikdash viene del cielo. Es decir, Hashem nos manda de arriba al Beit HaMikdash y no hay que construir absolutamente nada. Por el otro lado, hay otros comentaristas, y en especial Maimónides, que dicen, no, todo el trabajo de Mashiach es construir el Beit HaMikdash. Por eso el Beit HaMikdash, su construcción, es una obligación humana. Y los que lo van a hacer somos nosotros mismos. Por eso hay muchas leyes, incluso que dice que cuando se construye el Beit HaMikdash, ni siquiera se anula el estudio de los niños de Torah. Es decir, vemos de que habla de que cuando toque construirlo, los niños no van a tener que participar mientras estén estudiando Torah, porque eso es más importante, ese estudio, que la construcción del Beit HaMikdash. Vemos, por un lado, de que el Beit HaMikdash sí es una construcción humana. Hay comentaristas que tratan también de juntar estas dos opiniones y dicen que en realidad va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el fuego en el altar, en el templo. Que por más de que el judío prendía un fuego en el altar para los sacrificios, de todas maneras después descendía un fuego de arriba. Por eso hay quienes dicen de que realmente el humano va a hacer su parte y después Hashem va a hacer su parte. Hay otros comentaristas, como el Midrash trae, de que los portones del Beit HaMikdash están enterrados debajo de la tierra y que Hashem enviará al Beit HaMikdash y Mashiach y la gente lo que harán es colocar esos portones. Porque cuando una persona coloca la puerta, es considerado como si él hizo toda la construcción. Entonces, de esta manera se conjugan estas dos opiniones. Lo que sabemos sobre la construcción del Beit HaMikdash, hay dos fuentes principales de las medidas, cómo será el Beit HaMikdash. Número uno es el profeta Yehezkel, que él habla de las medidas del Beit HaMikdash, y después está el tratado de Midot, que habla de los Beit HaMikdash del segundo y de la Yehezkel del tercero. Por el otro lado tenemos las instrucciones de la construcción del primer Beit HaMikdash que hizo Shlomo HaMelech. Por eso está traído que realmente no hay mucha claridad de cómo será con exactitud las medidas y las cosas del tercer Beit HaMikdash, aunque aparentemente se apoyan más en el tratado de Midot. Pero de todas maneras lo que sí es sabido es que el tercer Beit HaMikdash, está escrito, será una casa más grande, más bella que los templos anteriores. Es decir, los va a superar en un tema de belleza y los superará también en un tema de grandeza. Pero lo principal que tendrá el tercer Beit HaMikdash, y que por eso muchos opinan que Hashem va a ser el que lo va a hacer, es que el tercer Beit HaMikdash será una casa eterna. Es decir, no habrá destrucción después de este Beit HaMikdash. Por eso dicen de que cuando la mano de Hashem es el que lo hace, ahí es cuando se ve de que va a ser un edificio eterno. Entonces, tercer Beit HaMikdash será un lugar espectacular que será eterno. Teniendo Beit HaMikdash, entonces vamos a retornar a volver a celebrar Pesaj y las fiestas y los sacrificios en el templo como era antiguamente. Eso se hará con la llegada de Mashiach. Como dijimos, los judíos van a estar reunidos, no necesariamente van a vivir todos en Israel. Hay un Midrash que nos dice que la tierra de Israel se expanderá por el mundo entero y Israel será Jerusalén. Y hay muchas explicaciones, si esto es literal, si Panamá o Sudamérica, Estados Unidos, será Israel literalmente, o solamente que estos lugares, su Kedushá, su santidad, se elevará al nivel de la santidad de la tierra de Israel. Pero el punto es de que al reunirnos todos allá, entonces ya vamos a poder celebrar las fiestas juntos, pero cada uno va a poder retornar a su casa, a su lugar, es decir, fuera de la tierra de Israel, y como mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a tener por ahora la plenitud máxima espiritual. No vamos a tener que estar estudiando las halajot, las leyes de la Torah,
porque todo judío será un experto en estas leyes. Así lo explica el Zohar, que los judíos no tendrán que dedicarse a esta parte del estudio de la Torá. Y se cita un pasuk del profeta Yehezkel que dice, Betorá meiti tetze. Disculpen, del profeta Ishayahu. Dice Betorá meiti tetze, que significa que una Torá saldrá de Mashiach. ¿Qué significa? Que cuando venga Mashiach vamos a estudiar Torá a otro nivel. Es decir, él explicará conceptos que hoy en día han estado ocultos para nosotros, como por ejemplo lo que mencionamos anteriormente, en el estudio anterior, de que va a haber una guerra entre el Leviatán, un gran pescado, más tarde lo mencionará, contra un toro, y que el Leviatán con su aleta le cortará al toro y le hará sacrificio, sabiendo que la halajá judía no permite esa shejitá para que sea kasher el animal. Pero cuando venga Mashiach se entenderá también por qué esto va a ser kasher. De la misma manera hay un midrash que el hazir, el cerdo también, será un animal puro. Pero todas estas cosas las entenderemos y más secretos de la Torá a través del estudio de la Torá que que Mashiach nos va a venir a explicar. Si también van al Talmud, donde hay debate de leyes, hay muchas leyes que la respuesta en la Gemara es Teiku. Es decir, Teiku es una abreviación que cuando venga el Yavan Aviv, es decir, con la época de Mashiach, va a venir a respondernos cuál es la respuesta verdadera. Por eso tendremos una clarificación total en toda la Torá y vamos a estar estudiándolo en su máximo nivel. Entonces ya tenemos, va a haber paz, todo lo material va a estar, espiritualidad a su máximo nivel. Ahora un tema interesante. ¿Cómo ocurrirá el tema con la maldad, con la muerte? Para eso tenemos la profecía del profeta Zeharia que dice Bet-ruach atumá avir min haaretz, que Hashem dice que en aquel momento Hashem desarraigará del mundo el espíritu de impureza. Esto se refiere no solo a la impureza, sino también al mal que va a haber en el mundo. Es decir, que cuando venga Mashiach se desarraigará el mal totalmente, como así también está traído del profeta Ishayahu, Bila Mavet la Netzach Umah Hashem Dimame al Kol Panim, que significa que se tragará la muerte por siempre y no van a haber más lágrimas en las caras de las personas. Vemos de que está conectado el tema de la muerte, que será tragada, con el de la maldad. ¿Por qué? Ya lo vamos a explicar. Pero también encontramos otra fuente judía, el Talmud, el Tratado de Sukkah, dice que Hashem en su momento le hará shejitá, es decir, sacrificará al Yetzer Hara, al instinto del mal de la persona, no lo tendremos más. Ahora, lo interesante es cómo se va el mal del mundo. Y por eso hay opiniones que dicen que el mal no se irá del mundo enseguida, sino el mal se irá en dos etapas. Primera etapa, que es la que estamos hablando, la llegada de Mashiach, Yemot HaMashiach. El mal en este momento, cuando venga Mashiach, no es que no va a existir. Va a existir, pero va a existir como cuando Hashem creó el mundo. Que antes del pecado del primer hombre, la serpiente representaba el Yetzer Hara, el mal. Es decir, que el mal estaba afuera de la persona y era reconocible. Es decir, había una línea gruesa entre lo que es el bien y el mal, y por eso se podía distinguir de la mejor manera. Esto es lo que va a ocurrir en el primer periodo. Que el mal ya no nos va a afectar, porque va a ser algo que se va a distinguir. Hoy en día tenemos todo mezclado. A veces las personas creen que están haciendo bien, están haciendo mal. Todo está mezclado. En su momento, el mal va a ser apartado. Y eso nos va a ayudar a reconocer que seguir. Pero más tarde va a llegar el segundo periodo, donde es Olam Atchial, Olam Haba, en el mundo por venir, donde ahí será totalmente borrado el mal por siempre. Ahí ya va a dejar de existir el concepto del mal. No va a estar en ese segundo periodo. Así como el mal va a ser exterminado, de la misma manera en la muerte. ¿Por qué? El Midrash nos cuenta, el Midrash dice así, el Midrash dice que en este mundo, a causa del Yetzer Hara, los años de las personas se acortan. Y dice, y en el futuro no será así, porque es como mencionamos el pasuk de Ishayahu, que Hashem destruye, se tragará la muerte por siempre. ¿Qué significa?
que el motivo que Hashem decretó la muerte es porque el mal penetró nuestras vidas. Pero en el momento que se acaba el mal del mundo, automáticamente se anula también la muerte. Por eso, al anularse el mal, automáticamente se anula la muerte. Lo interesante es que según Maimónides se entiende que, según si al principio va a haber todavía maldad existente, por más que no la hagamos, de todas maneras, todos dicen que cuando venga Mashiach, de todas maneras, puede ocurrir que todavía exista la muerte. Es decir, que las personas todavía estén falleciendo. ¿Cuándo es que va a cesar la muerte por siempre y no van a haber personas muriendo? Dice, eso es en la segunda etapa, en la etapa de la resurrección de los muertos. Ahí es donde cesará del todo la muerte. Sobre este tema lo vamos a explicar un poco más adelante en la segunda parte. Pero de todas maneras hay que tener algo en cuenta. No, las cosas no se tienen que dar de manera literal como las estamos planteando. Puede llegar a pasar de que si el judío tiene mérito, también de entrada la muerte sea tragada y no tengamos que esperar tanto tiempo para finalmente dejar estas cosas atrás. Otra de las pruebas de que habrá muerte al comienzo es porque en la Torah se nos cuenta una mitzvah de que cuando una persona mata sin voluntad, es decir, fue un accidente a otra persona, tenía que correr a una ciudad de refugio. Y en la Torah nos cuenta que se entregaron 6 ciudades de refugio, y la Torah dice que cuando Hashem amplíe tus límites, tienes que poner 3 ciudades más, es decir, en total 9. Maimónides trae esto como una prueba de que esto nunca se ha cumplido, y que esto se refiere a cuando venga Mashiach, tendremos 9 ciudades de refugio. La pregunta es, ¿para qué? Entonces, como acabamos de mencionar, posiblemente habrá muerte todavía, y por eso puede ser que hayan muertes accidentales, no asesinatos de maldad o cosas por el estilo, pero el concepto de muerte por vejez o algo por el estilo todavía puede ser que se esté manejando en la primera etapa después de la llegada de Mashiach. Ahora, en Malachi está escrito que Hashem nos envía al profeta Eliyahu para avisarnos de la llegada de Mashiach, y dice así: antes de que llegue el gran día temible, refiriéndose a un juicio final. Y como está traído en Nachmanides, Ramban dice de que en la vida hay 3 juicios. El primero, el juicio que se hace en Rosh Hashanah. El segundo, el que la persona se le juzga después de que fallece en este mundo y se va arriba al Gan Eden. Y el tercero, el gran juicio que será cuando venga Mashiach. La pregunta es, ¿qué va a pasar con este juicio? ¿Cómo va a funcionar? La respuesta que traen la mayoría de los comentaristas es de lo que está escrito: Ve'amech kulam tzadikim, que el pueblo judío todos son tzadikim, harán teshuvah, y por eso el gran juicio no habla de ellos, es decir, no habla del pueblo judío que serán exterminados o dañados por el día de juicio. Después hay una explicación de Rabbi Yosef Yitzhak que dice que la profecía de Mashiach que mencionamos en el shiur anterior, de que Mashiach va a oler y va a juzgar, se refiere a que el que va a juzgar al pueblo judío en la llegada, cuando venga él, va a ser él mismo. Pero él va a oler la esencia y va a ver que el judío en esencia no tiene maldad. Y por eso va a juzgar de manera positiva a todos los judíos. Entonces, cuando hablamos del juicio final, tenemos que entender que no es un juicio donde el pueblo judío va a salir acusado. No, va a ser un juicio, como mencionan los otros comentaristas, y así está traído en varias fuentes, en la Gemara y en diferentes lugares, que será un juicio contra las naciones del mundo. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones del mundo que nos persiguieron y que hicieron el mal en este mundo, y las personas en particular, serán juzgadas antes de, obviamente, de que no quede vestigio de ellas ni de sus almas en absoluto. Entonces, cuando tocamos el tema del juicio final, estamos hablando del juicio que se le hace a las naciones del mundo de atacar al pueblo judío, más no el juicio contra el pueblo judío, porque como está escrito, Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo judío tendrá parte en el mundo por venir. Ahora, Nachmanides dice que realmente este juicio no será el comienzo,
sino será en la segunda etapa antes de la resurrección, y que el juicio se trata de quién va a resucitar y quién no. Pero como acabamos de mencionar, la mayoría de las opiniones dicen de que Be'amehulam tzadikim, que el pueblo entero son tzadikim, y por eso no hay que preocuparse del juicio final. Ya que mencionamos las naciones del mundo, la pregunta que muchos hacen es, ¿y qué ocurrirá con los no judíos? ¿Qué ocurrirá con las naciones del mundo? Sobre este tema hay un pasuk que dice de que todas las naciones del mundo hablarán el mismo lenguaje, una lengua clara, y todos servirán al mismo Dios. Queriendo decir de que con la llegada de Mashiach, todas las naciones del mundo reconocerán la existencia de Hashem y sabrán que hay solamente un Dios, y también lo seguirán a él. Obviamente no van a cumplir las mitzvot de los judíos porque ese no es su trabajo, pero su trabajo será cumplir sus leyes de no judíos de su mejor manera. De acá se prueba que sí hay naciones del mundo después de la llegada de Mashiach. Y cuanto más cuando hablamos que va a haber paz mundial, es decir, que las naciones van a estar. No las que nos hicieron daño, no los malvados, pero sí los justos de las naciones se encontrarán en ese momento. Así también hay una pregunta en ese momento de que si las naciones del mundo van a tener resurrección. Esto realmente es un tema más adelante y lo vamos a tocar un poco más allá de si también las naciones del mundo tendrán resurrección o no. Pero en el primer periodo hablamos de que las naciones del mundo sí estarán. ¿Cuál va a ser la labor fuera de servir a Hashem de las naciones del mundo? Entonces para esto hay una Gemara que nos cuenta a nosotros. Dice y la Gemara en Sanedrín, lo leo, lo estoy leyendo, dice, ¿y qué harán las naciones del mundo en ese momento? Entonces dice, ahí se pararán y pastorearán, o sea, a nuestro rebaño y nos ayudarán con nuestras labores. Quiere decir de que los no judíos van a ayudar al judío a que el judío pueda cumplir las mitzvot y para que las cosas del mundo estén funcionando de buena manera, ya que ellos no se tendrán que ocupar del estudio de la Torah como nosotros. Entonces, muchas de las necesidades materiales que dijimos que se van a solucionar, la Gemara dice que las naciones del mundo se encargarán de ayudarnos en esto. Entonces, por eso habrá una paz, una armonía entre el judío y entre las naciones del mundo también, como lo mencionamos anteriormente. Muy bien, esto es aparentemente el primer periodo antes de la llegada de Mashiach, después de la llegada de Mashiach. Es decir, hablamos de un mundo que según Maimónides se conduce de manera natural. Quiero aclarar, muchas personas a veces tienen miedo de que con la llegada de Mashiach van a perder todas sus casas y sus propiedades y sus cosas. Por eso, acá les voy a mostrar un discurso que explicó en un momento en el año 1991 el Rebbe Lubavitch explicando este punto. El Rebbe explicó esto de una manera muy interesante. El Rebbe dijo que realmente lo material del judío no se va a perder, por el contrario. Y acá lo traduzco directo, dice que una de las virtudes de la llegada del Mashiach y de que realmente vamos a ser libres y que va a ser íntegra la salvación, dice que ninguna cosa quedará perdida en el exilio. ¿Qué significa? Es decir, que nada de las cosas del exilio que hicimos, que trabajamos, quedarán atrás. Primero se refiere a los judíos, que todos los judíos serán redimidos. Pero también dice que la redención no solamente con las personas, sino también en cantidad y en calidad de todas las cosas. Y dice, y por eso, desde las cosas más grandes, más generales, hasta los detalles más pequeños. Dice, cada judío, dice, del pueblo judío saldrá, como cita
el versículo de cuando los judíos salieron de Egipto, que el faraón solo quería dejar salir al pueblo y no al rebaño, dice no, Moshe le respondió con nuestros jóvenes, con nuestros viejos, con nuestro rebaño, con todo. Y dice, Bekaspam, Bezavam, Itam. Y con su dinero, con su oro, también saldrán del Galut. Es decir, que no hay que preocuparse que con la llegada de Mashiach perderemos todo lo que hemos construido hasta el momento. Se irán las cosas negativas, mas no significa que perderemos lo material positivo que nosotros hemos construido. ¿Cuál es el motivo? Acá lo explica de manera bonita. Dice, porque exilio, diáspora en hebreo, si ven en la pantalla, se dice Golá, que es Gimel, Vav, Lamed, Hei. Redención, que es el cambio de periodo, si lo ven en la palabra de abajo, es Geulá, es una Aleph, se agrega una Aleph. Es decir, que la diferencia entre el exilio y la redención es agregar una Aleph. Esa Aleph representa, la Aleph es el número 1, que Hashem es solamente uno, es decir, la presencia de Hashem. En otras palabras, que no se va a cambiar lo que ya está, sino que solamente se viene a agregar a lo bueno que tenemos y que todo va a funcionar de mejor manera. Entonces, por eso, en la llegada de Mashiach no hay que temer. Muy bien, hasta acá hablamos de la llegada de Mashiach, del periodo después de su llegada. La pregunta es, y que de pronto es la parte que la gente más tiene intriga, ¿qué va a ocurrir en la parte sobrenatural, los milagros, las cosas diferentes? Y por eso estamos entrando ahora lo que nosotros llamamos el Olam Haba, el mundo venidero. Y no se equivoquen, a veces Olam Haba la gente se hace referencia cuando alguien fallece y se va al cielo, que lo llaman el Gan Eden. Entonces a veces también se dice Olam Haba. A veces se utiliza ese nombre, pero Olam Haba, mundo venidero, no se refiere al mundo donde se van las almas al fallecer hoy en día, sino se refiere a la llegada de Mashiach al periodo después. Entonces, cuando mencionamos acá Olam Haba, nos estamos refiriendo precisamente a este periodo. Entonces, este mundo conocido como Olam Haba o también Olam Atchiyah, el mundo de la resurrección. ¿Cuánto tiempo pasará después de la llegada de Mashiach y de lo que acabamos de mencionar para empezar a presenciar esta segunda etapa? Sobre esto les pongo en la pantalla, al que pueda más o menos ver, le voy a mostrar las diferentes opiniones que aparecen en la Gemara y también en otros libros que también los cita. Muy bien. Acá tenemos la Gemara. Y la Gemara, comenzando acá, hace la pregunta. Dice que Rabbi Eliezer pregunta: ¿cuánto tiempo durará el primer periodo de Mota Mashiach? Es decir, ¿cuándo entrará el siguiente periodo? Acá dice que viene 40 años. Y lo cita porque los judíos estuvieron en el desierto 40 años. Ben Azaria dice 70 años. Y así, bueno, ahí y cita un pasuk de por qué. Me salto un poquito. Después dice que Rabbi Yehuda así dice que serán solamente 3 generaciones las que vivirán la primera etapa. Y más adelante se irán. Después, más adelante, hay otros que dicen de vuelta 40 años. Hay quien dice que son 400 años. Como dice acá, que Rabbi Dosa dice que son 400 años. Ahí cita el motivo, porque los judíos estuvieron en el tiempo de esclavitud era de 400 años. Después, más adelante, hay quien dice 365 años. Así como hay 365 días del calendario, así serán en los años. Y bueno, más adelante acá la Gemara trae que dice que serán 7000 años. Y la Gemara trae un sinfín de opiniones sobre este tema. Pero el Zohar, la Kabbalah, apoya la idea de que el siguiente periodo ocurrirá después de 40 años. También lo compara con lo que cuando Yitzhak se casó, el Zohar cuenta que Yitzhak se casó a los 40 años. Entonces también este periodo de la llegada de Mashiach será de la resurrección de los muertos. El segundo periodo será después de 40 años.
Como dijimos, hay varias opiniones, no se sabe con exactitud cuál es la que se va a cumplir o cuánto tiempo durará. De pronto, con nuestros méritos, se puede hacer que todo se acelere y sea más rápido. Como dijimos, no se sabe. Ahora, un punto muy importante para entender es qué significa Olam Haba. Porque hay una discusión, hay un debate entre principalmente Maimónides y Nachmanides y también otros comentaristas de qué significa Olam Haba, el mundo venidero. Y Maimónides dice que el Olam Haba, el mundo por venir, es que después de la resurrección de los muertos, las personas mueren y queda un mundo espiritual nada más. Es decir, que se va todo el mundo material, deja de existir y se convierte únicamente en un mundo espiritual de almas. Y así lo describe Maimónides. Pero muchos le refutan lo que él dice, y en especial Nachmanides y otros comentaristas también más contemporáneos. La filosofía hasídica apoya la opinión de Nachmanides, que voy a explicar, donde Nachmanides dice que no, que todo el propósito del mundo es llegar a que haya un mundo material en su perfección. Y por eso Olam Haba es un mundo material y es un mundo donde las almas que hoy por hoy están arriba tendrán que bajar otra vez y estar en la resurrección de los muertos, y va a existir el mundo material, solamente que incluso a un nivel más elevado de como estaba en los tiempos después de que Mashiach llegó. Entonces, por eso tomamos más por hecho de que Olam Haba se refiere al mundo material. Después hay una Gemara que dice que en el Olam Haba no hay comida, no hay bebida, es decir, que no se comerá. Y en esto también hay muchos debates de los comentaristas, si va a haber comida o no. Hay quienes dicen que no habrá comida, pero no significa que no vamos a ser materiales. Y la pregunta es, ¿y cómo viviremos? Dice, porque en su momento, como se va a revelar el poder de lo espiritual, dice que en su momento el cuerpo, la Neshama, será la que le da la vida al cuerpo y alimentará también al cuerpo material. Y así también lo físico estará tan espiritual que también vivirá como algo espiritual siendo un cuerpo físico. Y hay otros que dicen que no, de que sí va a haber comida y bebida y que el propósito no necesariamente va a ser porque si no nos vamos a morir, sino que la función de la comida y la bebida va a tener otra función, más no la de alimentar. Como por ejemplo, hay una mitzvah de tener placer en Shabbat, en Yom Tov, con la comida. Entonces, que de pronto se utilizará todo esto para el servicio a Hashem, más no como una necesidad humana, porque ya la vida en su momento será eterna. Muy bien. Principalmente, fuera de que está escrito que está escrito que con la llegada de Mashiach dice que veremos milagros del calibre de los que ocurrieron cuando salimos de Egipto. Seguramente se presentarán muchos milagros sobrenaturales en este segundo periodo, pero principalmente el que vamos a explicar es la resurrección de los muertos. Uno de los puntos básicos de la creencia judía, que la misma Gemara cuenta historias de que venían siempre herejes, personas que iban en contra del judaísmo, a preguntar que de dónde vemos que en la Torá hay resurrección de los muertos. Una prueba es, como en la famosa canción que cantó Moshe, Az Yashir Moshe, que la palabra Yashir en verdad es a futuro, no es cantó, sino cantará. Entonces dice, de ahí vemos que Moshe cantará una canción, y hay muchas pruebas traídas de que ocurrirá la resurrección de los muertos. Y por eso la pregunta es, ¿cómo se dará esto? ¿Cómo será esta parte donde resucitan los muertos? Como primera cosa, es importante saber, acabamos de pasar Shabbat, y en Shabbat de Pesach se lee una haftará que relata el profeta Yehezkel, una profecía de él, y que ya ocurrió una resurrección de los muertos, según muchas opiniones, porque quien dice que eso fue solamente una profecía del profeta Yehezkel, no fue algo real y que estaba haciendo alusión al futuro, pero hay quienes dicen que no, que fue literal.
Pero él describe de que vio en un valle muchos huesos, y los comentaristas en el Tanaj dicen que eran la tribu de Efraim que salió antes, 30 años antes de la salida de Egipto. Ellos trataron de forzar la salida, salieron y murieron, los mataron. Y los comentaristas dicen que los huesos que vio el profeta eran los de esta tribu. Y Hashem le habla, le recomiendo leerlo, está en el profeta Yehezkel, le dice que le hable a los huesos, y dice que de los huesos les empezó a crecer poco a poco los tendones, la carne, finalmente la piel, y después vino un espíritu, es decir, la Neshama, y las personas se pararon y vivieron. Una historia muy interesante que vemos de que ya estuvo este concepto. O, según las opiniones en el Talmud, que dice que esto no fue real, sino es un mensaje para decirnos de que va a existir la resurrección de los muertos. Entonces, este concepto ya está en el judaísmo. Entonces, ¿cómo será la resurrección de los muertos? Mencioné en el shiur anterior sobre quién es Mashiach, de que hay una Gemara que dice, y así lo traen muchos comentaristas de la Edad Media, de que es muy probable que los primeros que se levanten sean los tzadikim. El Zohar lo dice que los tzadikim se levantarán incluso antes de la llegada de Mashiach para presenciar la llegada de Mashiach. Y la Gemara dice que seguramente cuando se vaya a hacer el Beit HaMikdash, se va a levantar Moshe y Aarón y sus hijos para instruirnos en cómo se debe realizar los trabajos en el Beit HaMikdash. Entonces encontramos el concepto de la resucitación de los muertos en la primera etapa únicamente para ciertos tzadikim selectos. Obviamente cómo va a ser no sabemos con claridad, pero así está traído en varias fuentes. Después, cuando llegue el momento de la resurrección, no será algo que todos resuciten de un segundo para otro, todo el mundo se levanta. Sino las fuentes judías nos dicen así. El Zohar dice que los primeros serán los tzadikim en levantarse en su momento, y los estudiosos de la Torá, y después los que cumplen las mitzvot. Es decir, que la prioridad en levantamiento será primero las personas justas, los estudiosos de la Torá y cumplimiento de las mitzvot, y más adelante lo harán el resto. También está traído en los diferentes midrashim que la resurrección de los muertos ocurrirá también geográficamente primero en Eretz Israel. Es decir, que los que están enterrados en Eretz Israel serán los primeros en resucitar. Después de esto se levantarán los que están Chutz La'aretz, en toda la diáspora, y está traído que después se levantará la generación del desierto que murió en el desierto, la generación de la época de Moshe, y hay quien dice que de último los que resucitarán de última son los Avot, los patriarcas. ¿Por qué? Dice, para darle Nahat, para finalmente que cuando ellos se levanten vean ya a todo el mundo como está ahí. Hay comentaristas que dicen que no, que los patriarcas van a ser los primeros en resucitar y no al final. Es una discusión. Lo interesante es que incluso el Midrash dice de que hay una opinión que la resucitación será por lista de Aleph Bet. Es decir, los que sean su nombre comience con Aleph van a ser los primeros, y así en sucesión según el abecedario judío. Esto también da para dar opiniones, porque hay opiniones que dicen que realmente se levantarán primero históricamente las primeras generaciones, y así cada generación hasta el final. Y cuando dice que es en Aleph Bet, es en cada generación como tal, que va a ser por Aleph Bet. Después hay otras opiniones que dicen que no, que se levantarán Aleph, es decir, los de todas las generaciones que comiencen con la letra Aleph. El Midrash por eso cita que Adam Arishon y Abraham serán uno de los primeros, porque comienzan con la letra Aleph. Entonces, hay una opinión que se dará de esa manera la resurrección. Después, como mencionamos anteriormente, primero se le dará prioridad a Eretz Israel, y solamente después a los que están Chutz, los que están fuera de la tierra de Israel.
Es interesante porque los que resucitan de la tierra de Israel, dice, se levantarán enseguida. Mientras que los que resucitan fuera de la tierra de Israel, hay opiniones de cómo va a ser. Una de las opiniones es de que los cuerpos van a estar corriendo por la faz de la tierra, van a estar tipo moviéndose hasta finalmente llegar a Eretz Israel y ahí se levantarán. Es decir, que no va a haber resucitación fuera de la tierra de Israel, según esta opinión, sino solamente adentro. Hay opiniones incluso que dicen que solo se van a levantar los que están en Eretz Israel y no los que están afuera de la tierra de Israel. A pesar de que esa opinión de que está traída en el Midrash dice que no es así y se levantarán absolutamente todos y que se refiere a otro tema. El punto es de que los que están fuera de la tierra de Israel andarán por afuera de la tierra hasta llegar a Israel. Y de ahí la Gemara pregunta, pero eso es un sufrimiento para el cuerpo. Dice, los tzadikim también será así. Y por eso dice, no, para los tzadikim habrá otro método, que Hashem hará túneles por debajo de la tierra donde sus cuerpos se moverán de esa manera y no estarán tipo pasando por encima y llegarán a la tierra de Israel. Después hay un Zohar, en la Kabbalah explica, dice que el Malach Mijael, el Malach Gabriel, el ángel Gabriel, tomará a las personas y los llevará hasta la tierra de Israel. Este es uno de los motivos muy conocidos de por qué mucha gente elige ser enterrado en Eretz Israel, en la tierra santa, para no pasar todos los sufrimientos en la resurrección y también para estar en primera línea en su momento. Encontramos que Jacob estaba en Egipto, pidió ser enterrado en Israel y así, incluso hasta hoy en día, muchas personas eligen ser enterrados en ese lugar. Ahora, ¿cómo se dará la resurrección como tal? Si ustedes van a la historia de Yehezkel, que resucitó a esos huesos, ahí los comentaristas dicen que esa resucitación no fue igual a la que sucederá más adelante. ¿Por qué? Porque ahí había un montón de huesos y lo único que empezó a hacer el profeta, obviamente a través de Hashem, fue que los huesos se juntaron y empezó a crecerle la piel. Pero cuando venga Mashiach dice, el cuerpo resucitará incluso cuando los huesos estén desintegrados. Y sobre esto hay un concepto muy interesante traído en el Midrash que dice de que hace la pregunta. Una vez le preguntaron a un sabio, ¿cómo van a resucitar los judíos? Y dice que hay un hueso que en hebreo se llama luz. Y hay opiniones que dicen que se encuentra aquí atrás o se encuentra en la columna y que es un hueso diminuto y pequeño y que ese hueso es indestructible. Es decir, es un hueso que cuando se descompone el cuerpo, ese hueso no se descompone. No solo es, pero también está escrito en otras fuentes que ese hueso en la vida de la persona no se alimenta. Que la única comida de que este hueso recibe nutrición es de la comida conocida como Melave Malka, la comida después de Shabbat para acompañar la salida de Shabbat, que por eso es una comida muy importante y conectada con Mashiach y el rey David. Entonces este hueso luz que se encuentra atrás, dice, de ahí Hashem hará como un milagro y de ahí se surgirá el cuerpo. Esto es un tema que está tratado en la Gemara, que muchas personas, incluso emperadores, le preguntaban a los judíos de cómo iba a ser la resurrección y decían de que lo comparaban, decían de que si Hashem puede crear de una semilla, de una gota de semen a una persona, cuánto más y más de un huesito. Y así hay muchos ejemplos de que todo resurgirá de ese hueso y finalmente el último paso será, cuando ya está el cuerpo completo, insuflarle el alma de vida. Pero como mencionamos anteriormente, hay comentaristas que dicen que los que están fuera de la tierra de Israel, su cuerpo crecerá fuera de la tierra de Israel y solamente el alma se le entregará de vuelta con su llegada a Eretz Israel. Es decir, que en Eretz Israel es que se le vuelve a dar la vida. Hay libros que dicen el por qué esto funciona de esta manera y dicen porque así como la tierra de Israel se va a construir y será eterna, también la vida humana volverá a ser eterna. Por eso la vida se entregará en un lugar eterno, es decir, en Eretz Israel. Es interesante también
hay comentaristas que tratan la pregunta, ¿y qué pasará con las personas que están vivas en el momento, en ese periodo? Y ahí hay un poco también de discusión, pero hay quienes comentan de que en su momento todas las personas van a tener que fallecer de un momento instantáneo, es decir, rápido, y volver a vivir. ¿Por qué? Porque de cierta manera, para poder adquirir el chip, para poder vivir las revelaciones después de la segunda etapa de la llegada de Mashiach, se necesita como si fuera un nuevo chip, un nuevo cuerpo. Y por eso dicen, según muchas opiniones, de que todo el mundo, incluso los vivos, van a tener que fallecer por un instante y volver a vivir para estar totalmente preparados para esa etapa. Después hay comentaristas que dicen que no necesariamente tiene que ser de esa manera, sino puede ser de que las personas no es necesario que fallezcan y simplemente va a ser algo que va a ocurrir automático, este upgrade, esta actualización espiritual al nivel del cuerpo más elevado. Las naciones del mundo. ¿Hay resurrección para las naciones del mundo o no hay resurrección para las naciones del mundo? Sobre este tema hay una Gemara que dice así. Hay un pasuk que ya lo hemos dicho varias veces, que está escrito que la muerte será tragada por siempre, y por el otro lado hay una profecía que está traído que los jóvenes tendrán 100 años. ¿Qué quiere decir? Como que una persona joven tendrá 100 años, pero después de esto morirán. Y que si alguien muere a los 100 años, se dirá murió joven. Entonces, ¿se tragará la muerte o no? La Gemara responde sí, acá no hay contradicción. Uno se refiere a los judíos, otro se refiere a las naciones del mundo. Un pasuk que dice que no morirán se refiere a los judíos, mientras que el que dice que vivirán muy largo, con más de los 100 años, serán las naciones del mundo. De esta opinión de la Gemara se entiende que las naciones no van a tener resurrección o no vivirán por siempre. Pero después también hay un Midrash en Bereshit Rabbah que tema, y hay opiniones ahí que dicen que solamente para los judíos porque está escrito explícitamente sobre ellos. Pero Rabbi Yoshua ben Levi opina de que si cuando venga este periodo de eliminar la muerte, será un concepto general en el mundo. Y por eso incluso las naciones del mundo no van a fallecer. Y también opinan de que habrá resurrección de los muertos para los gentiles, para las naciones del mundo. Es decir, no hay mucha claridad, pero hay opiniones que dicen que sí, hay opiniones que dicen que no. Después, ya que hablamos cómo va a ser, etcétera, muchas personas preguntan, ¿cómo será la resurrección? ¿Será que las personas van a nacer con el cuerpo como lo tenían antes? La respuesta es, primero que todo judío va a regresar. ¿Qué significa? A veces se habla de reencarnaciones, pero hay que entender el tema cabalístico que está explicado, como que dice que las reencarnaciones son solamente de un pedazo del alma. Hay 600.000 almas generales y esto se deriva dividido en 600.000 y así, etc. Y por eso, cada persona de cierta manera tuvo un pedacito de su alma y cuando sea el momento de la resurrección va a ser para todas las personas, es decir, todos los cuerpos judíos que vivieron en todas las generaciones volverán a estar de vuelta. Es decir, es para todos. ¿Con qué edad volverá la persona? Eso no encontré una fuente que diga exactamente la edad, pero sí en la Gemara en Sanedrín dice claramente una profecía del profeta Irmiau, que dice, y yo traeré sobre ustedes de la tierra del norte y los reuniré a todos, dice, así como están, dice, cojos o ciegos y tipo que no pueden tener hijos, a todos juntos. La Gemara dice un segundo, eso significa que todos los que tenían algún defecto físico, es decir, van a volver de esa manera. Y por el otro lado está escrito que no, que todos se curarán. Ahí en Ishayahu dice que Hashem que tipo el que no podía caminar va a poder saltar, el cojo y el que no podía ver va a poder ver, y así cada una de ellas. Y por eso la Gemara responde y dice, Omdim bemumam, dice no,
La resurrección de los muertos es primero con defectos, es decir, que la persona así como falleció, así va a volver y después se va a curar. Así también lo traen varios midrashim, pero hay una explicación interesante del por qué tiene que ser así. Dice, el motivo de por qué Hashem lo hace así es para que cuando venga esa persona se reconozca que era esa persona, que no digan, esa es otra persona, no vivió el que yo conocía, sino primero todos retornarán con el cuerpo de la misma manera como fallecieron. Solamente que después, obviamente, el cuerpo llegará a su perfección y se quitarán todos los defectos que pueda llegar a tener físicamente una persona. Pero esto es lo que la opinión que prevalece, que se encuentra es que así será. Después, la Gemara cuenta una historia dice que había una reina que se llamaba Cleopatra, que no necesariamente es la conocida de Egipto, la Gemara dice que era otra, pero dice que le preguntó a Rabbi Meir, le dice, ok, yo sé que ustedes van a tener resurrección de los muertos, pero la pregunta es, ¿van a revivir con ropa o desnudos? Rabbi Meir le respondió con una parábola, diciéndole que si una espiga de trigo, a veces cuando se entierra el garín, la semilla, se entierra sin nada, desnuda, dice, pero después crece con muchas capas, es decir, como si fueran ropas. Dice, si eso es así con el trigo, ¿cuánto más y más con la persona? De acá explica, y está escrito, que la resurrección de los muertos también será con ropas. Esto es más o menos lo que se habla de la resurrección de los muertos. Por el otro lado, hay un famoso banquete que está escrito en diferentes lugares, de que en el Midrash, la Gemara, que cuando venga Mashiach, Hashem va a faenar al Leviatán, a ese pescado gigante que está en el mar y que es inmenso, y también al toro, y que con la piel del Leviatán hará una gran suká para cubrir, y se comerá su carne, que es exquisita. Y dice que los tzadikim se sentarán a disfrutar de este banquete. Entonces se explica que esto ocurrirá también donde estarán todos los tzadikim, Moshe, David, etc. Y que todos van a disfrutar, van a cantar, cada uno va a mostrar su habilidad, David con su arpa, etc. Y al final el que va a dirigir el Birkat Hamazon será David Amelech. Así es como está traído que este banquete también ocurrirá. De la misma manera también está escrito en la profecía de Ishayahu que se partirá el mar de Mitzrayim en 7 ríos, es decir, que de cierta manera va a ocurrir la partición del mar de vuelta. Y como estos, hay muchos milagros en las diferentes profecías que seguramente se van a dar o en el primer periodo o lo más probable en el segundo periodo. Pero esto es como más o menos se describe, y las fuentes obviamente hay mucho más, pero abarcar todo es bien difícil. Por último, solo los quiero dejar con una reflexión práctica, ya que estamos a punto de llegar a los últimos días de Pesaj. Quedan 2 días de Yom Tov, que va a ser el miércoles y el jueves. El último día de Pesaj, conocido como Aharon Shel Pesaj, está escrito, según el Baal Shem Tov, de que en este día brilla la luz de Mashiach y que es un día que está conectado con Mashiach. Así como dijimos que los primeros días de la salida de Egipto, los primeros días de Pesaj están conectados con la salida de Egipto, los últimos días están conectados con la llegada de Mashiach. Es por esto que también ese día se leen las profecías del profeta Ishayahu sobre lo que ocurrirá con la llegada de Mashiach. Y por eso el Baal Shem Tov instituyó una tercera comida en Yom Tov que la llamó Seudat Mashiach, es decir, que comemos en la noche como siempre al mediodía, y así como en Shabbat hacemos en el atardecer otra comida. El Baal Shem Tov instituyó que el jueves, último día de Pesach, se celebre Seudat Mashiach, que se coma matzá, así como pan, y también la costumbre es tomarse 4 copas de vino. No es una obligación, es una costumbre, y la idea es hablar en esta comida sobre Mashiach, contar una historia de Mashiach, hacer reflexiones sobre la llegada de Mashiach. Y por eso los invito a todos, si Dios quiere, ya que estamos cerca, a que si Dios quiere, a través de hacer esto, de hablar de Mashiach, de reflexionar sobre Mashiach y de incluso hacer la comida y de lograr conectarse con la luz de Mashiach en este último día de Pesach,
que realmente podamos estar celebrando finalmente su llegada de manera concreta aquí abajo en el mundo material. Muy bien, ahora el que quiera hacer preguntas, acá las puedo responder. Bueno, la primera pregunta que veo, creo que ya la respondí, que todos los cuerpos van a venir, por más que hubo varias reencarnaciones. Y dice, sí, seguramente sabremos cada uno su nombre. ¿Qué pasa con las tribus? ¿Cómo nos reencontramos todos? Muy interesante, yo no lo mencioné, pero está traído en Maimónides, que apenas llegue Mashiach, Mashiach viene a esclarecer el mundo. ¿Qué dice? Dice que Mashiach va a llegar y va a decir, tú eres de tal tribu, tú eres de tal tribu, tú eres Cohen, tú eres Leví. Es decir, Mashiach viene a purificar, a arreglar, y no como muchos creen, porque Maimónides lo menciona, a descalificar, a decir, no, tú no eres, tú estás impuro. Entonces no se viene a descalificar a nadie, se viene a hacer paz al mundo, pero sí hay una organización cuando venga Mashiach de las tribus y cada uno sabrá cuál es su tribu y cada uno se va a organizar de vuelta a como era antiguamente. Otra pregunta es, dice que Mashiach va a ser la unión de Yehudá, dice de vuelta es con Yosef. ¿Por qué? Porque Yosef fue rey en algún momento en la historia, como conocemos, y Yehudá también. Y si leen la Haftará, que se va a leer en este Aharón Shel Pesach, en la profecía de Yeshayahu, ahí dice que de vuelta va a unirse el pueblo judío entre las dos tribus, es decir, entre los dos reinados, y así también está traído en el profeta Yehezkel, de que cuando venga Mashiach, David va a ser el rey, incluso va a haber solamente un bastón, no van a haber más dos reinos, ahí lo dice claramente. Entonces va a haber la unión de las tribus. Alguien pregunta, Eliyahu Anabí, si va a ser anunciada su llegada. El tema de Eliyahu Anabí está escrito que va a venir, pero también hay quienes dicen que no tiene que venir, hay quienes dicen que viene la resurrección de los muertos. Entonces puede ocurrir la llegada de Mashiach sin Eliyahu Anabí. Bueno, ¿cómo se va a revelar Mashiach? Y que tienes entendido que no sabe que es Mashiach. Te recomiendo, está el link, lo voy a publicar, está en YouTube, buscando el video que se llama Mashiach en los tiempos del coronavirus, el video número 3, que habla de la llegada de Mashiach, que quién es Mashiach. Ahí explicamos con todos los detalles si Mashiach va a saber, si es él y todos los temas de Mashiach como persona. ¿El pueblo judío permanecerá separado de las otras naciones? De vuelta, este tema de las naciones y el pueblo judío hay que entenderlo a través de una parábola, un ejemplo que dio el Rebbe. El Rebbe una vez dijo que el cuerpo humano es uno, pero el cuerpo tiene diferentes órganos. Está el corazón, está el cerebro y así órganos vitales. Cada órgano tiene su trabajo en el cuerpo y cada órgano es importante dentro de la unión de todo el cuerpo. Si no hay corazón, no hay cuerpo humano. Si no hay cerebro, no hay cuerpo humano. No vamos a ser iguales a las naciones del mundo, sino cada uno va a ser diferente, pero no va a haber el problema de la competencia y del odio. Cada uno tendrá su lugar y se dará cuenta de que él tiene una función súper importante en este mundo y hará su función. Entonces habrá armonía. Vamos a ser todos unos en el aspecto de que el cuerpo humano es uno y que todo va a funcionar de una manera que está bien conectado y se escucha bien toda la orquesta, sí, pero no necesariamente todos vamos a ser iguales. Dentro del pueblo judío también van a estar las tribus, que también hay sus diferencias, pero no diferencias que llevan a los pleitos y a lo negativo. ¿Qué pasa si uno está muy ilusionado y el Mashiach no llega? El pueblo judío, como dijimos, tiene el principio de fe que Mashiach va a llegar. ¿Cuándo? No tenemos el dato con exactitud, pero nuestro trabajo es pedirlo y estar ilusionados. Y que si no llega hoy, no hay que desilusionarse. ¿Por qué? Porque va a llegar, sea hoy o mañana. Entonces no hay que sentirse mal, porque pronto en esta época pues, estamos latiendo ya la llegada de Mashiach, pero pasó Pesach, no lo vivimos. No hay que desilusionarse, porque no sabemos.
Precisamente por eso no sabemos, porque de pronto lo que falta es algo mínimo. Si nos echamos para atrás, de pronto estamos parando el proceso. Lo hablamos, igual que en fútbol. Puede ser que la pelota ya está en la línea para entrar y ya no hay otro equipo y ya se sacaron al arquero. Pero puede ser que no vemos que la pelota está en la línea. Y por eso a veces la persona dice, bueno, ya no metimos gol, vámonos. No, puede ser que solo falta un esfuerzo más. Entonces desilusionar no hay que tener. Y por más de que estamos emocionados, hay que seguir adelante y hay que seguir hasta que finalmente lo logremos. Siguiente pregunta. En Egipto Dios se reveló totalmente y el pueblo salió todo en un día. Puede ser que cuando venga Mashiach sea todo igual. Eso lo hablamos en el shiur anterior, que realmente cómo va a ser el proceso, todo depende de nuestros méritos. Puede ser todo en un instante y de manera sobrenatural, como puede ser un proceso lento, como la salida de Egipto, que primero fueron las plagas y el pueblo salió solamente al final. No se sabe con exactitud, pero es válida las dos opiniones de cómo puede ser. Más detalles está en el shiur anterior de quién es Mashiach. ¿Qué pasará con las parejas? ¿Cómo será la pareja con su primer pareja o la que está en este momento? Muy buena pregunta. Vi un comentario, no me acuerdo la fuente, cuando estaba leyendo todos los comentaristas, que dice que una persona que estaba casada 2 veces va a resucitar con su segundo matrimonio, es decir, con el último. De todas maneras, hay que ver cómo es, qué significa esto, la claridad. Obviamente sobre esto surgen preguntas, si el primero fue mejor. Segundo, solo les estoy comentando una fuente que vi claramente que decía que la persona estará casada con su segundo matrimonio. Bueno, un comentario. ¿Qué relación hay en lo que está pasando y la llegada de Mashiach? Este shiur te lo recomiendo muchísimo. El primero de la serie, que está en YouTube también, se llama Mashiach en los tiempos del coronavirus. El primero, ese explica con fuentes judías toda la relación de lo que está ocurriendo en este momento con las señales de las previas antes de la llegada de Mashiach. Entonces ahí se explica todo eso. Estas son las preguntas que tengo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Qué pasa con Rachel Imeinu? Dicen que iremos con ella, los que están enterrados fuera de Israel. Bueno, sobre Rachel Imeinu, o sea, se habla que ella pide misericordia por los judíos para que retornemos. O sea, que precisamente ella no fue enterrada en su lugar, es decir, en la cueva de Machpelah, precisamente para quedar afuera y decirle a Hashem, por favor, devuelve a los judíos del exilio, como ocurrió en el primer exilio que Rachel pidió por los judíos. Entonces, no se habla que vamos a ir con ella directamente, se habla de que Rachel Imeinu, o sea, en la resurrección, va a resucitar con el resto de los patriarcas y todos iremos a Israel. Alguien pregunta que no entendió si todos vamos, si nos quedamos donde estamos o vamos a viajar todos a Israel. Obviamente de vuelta este tema no es muy claro, pero lo que mencioné es, los judíos en la época del Beit HaMikdash no todos vivían en Israel. Cuando llegaba el momento de ir a las fiestas, los que tenían la obligación, los hombres, iban al Beit HaMikdash. O cuando llegaba la mitzvah de Hakel, cada 7 años iba todo el pueblo judío. Pero no significa que todos vivían ahí. Con la llegada de Mashiach, no es necesario de que todos van a vivir en Israel físicamente, sino puede significar, como cité un midrash, de que la tierra de Israel se expanda por todo lado del mundo. O sea, está claro que todo el mundo va a vivir en Israel, significa en el nivel de la tierra de Eretz Israel. Eso puede significar fuera de la tierra de Israel, como puede significar la tierra de Israel. Yo me olvidé mencionar, hay un comentarista que dice que cómo van a vivir todos si resucitan todos. ¿Dónde van a vivir? Hay un famoso Rav Sadia Gaon y también Rabbi Yaakov Endem, que son rabinos de la Edad Media, que discuten este tema y dicen que así como será milagrosa la resurrección, así también Hashem hará un milagro para que todos quepan. Porque así como cuando iban al Beit HaMikdash todos cabían, así también habrá un milagro. Entonces puede ser que vivamos todos en Israel,
milagrosamente, cómo puede ser que se extienda por todo lado del mundo. Entonces, así están las fuentes, no hay una claridad total de cómo va a ser exactamente. Pero seguro que sí iremos al Beit HaMikdash y haremos lo que necesitamos hacer allá. Las mujeres preguntan, ¿vamos a cantar cuando salen, así como cuando cantaron en la salida de Egipto, que Miriam agarró a las mujeres? Sí, muy bien. Y después pregunta, ¿pero qué pasa con el recato de cantar frente a los hombres? Muy bien, primero que todo, la cántico que cantaron los judíos en el desierto, está explicado que Moshe lideró a los hombres, las mujeres cantaron por su lado, es decir, separado. Sí está escrito que va a haber un último cántico, que es el cántico con Mashiach, por eso dice Az Yashir Moshe, que Moshe también cantará, es decir, una canción de agradecimiento y alabanza a Hashem por la última redención. Este cántico, sin lugar a duda, también lo harán las mujeres. La pregunta es si será mixto o no, no hay claridad de cómo es, posiblemente será separado, pero hay una explicación muy bonita que quiero compartirla. Está traído en la última bendición del Sheva Brajot de cuando alguien se casa, que dice Kol Hatán ve Kol Kalá, que se escuchará la voz del novio y de la novia. Y como dijimos, cuando venga Mashiach no va a haber más Yetzer Hara. Por eso la voz femenina no va a causar pensamientos negativos. Y por eso escuchar la voz de la mujer no será impuro, no será malo. Entonces, según esta bendición dice que cuando venga Mashiach también se escuchará la voz de la novia. Entonces puede llegar a pasar que en su momento la canción también sea escuchando la voz femenina, pero de vuelta puede ser que no. Hay que ver cómo se dan las cosas. ¿Las personas van a tener trabajo o solo estudia Torah? Muy buena pregunta y no se asusten. La gente hoy en día trabaja por dos motivos. Uno es porque necesitan el sustento. Número dos, si puede ser que no lo necesitan, trabajan por hobby, porque les gusta, para sentirse productivos. Cuando venga Mashiach, punto uno, no se va a necesitar trabajar para conseguir la parnasá, porque la vamos a tener. Punto número dos, de sentirnos productivos y de ser algo que nos guste como un hobby, eso es lo que se va a direccionar hacia el estudio de la Torah. Es decir, que el judío va a encontrar, y yo sé que muchos pensarán, suena bien aburrido, pero eso es porque estamos en la oscuridad. En su momento, cada persona dice, esto es lo máximo, quiero hacer esto, y por eso no vamos a tener que estar trabajando, no por búsqueda de la parnasá, y tampoco para entretenernos y tener un desafío, porque vamos a tener desafíos mucho mayores, positivos, y que obviamente lo vamos a disfrutar. Otra pregunta. Sí, alguien dice que será hermoso el Olam Haba, 100%. Y creo que hay que transmitir el mensaje. Mucha gente tiene miedo de la llegada de Mashiach por perder o por el cambio. Para nada, hay que estar alegres, va a ser mucho mejor. Va a haber tranquilidad, no vamos a perder nada. Entonces por eso hay que pedirlo. Otra pregunta. Alguien pregunta si cuando venga Mashiach la elevación va a ser de los judíos, no de la tierra de Israel. Sí, precisamente así como Israel se eleva espiritualmente, también automáticamente la elevación espiritual es al judío como tal. Por eso dije que la resurrección se tiene que dar en Israel, por más que los cuerpos vengan de afuera, porque el nivel de espiritualidad brillando en la tierra de Israel, el judío, llamémoslo, va a ser del mismo nivel, va a ser compatible también con ese nivel. Alguien pregunta si tendremos hijos y cómo van a nacer los hijos, etc. No es muy claro ese tema. Aparentemente la primera época seguro que sí seguirá de modo natural, tendremos hijos, solo que se eliminarán obviamente dolores de parto, sufrimientos. Incluso hay opiniones que dicen que nacerán el mismo día, así como hay un midrash que dice que el fruto se dará ese mismo día, pero no tenemos claridad hasta que venga, pero sí hay fuentes, o sea, hijos se tendrán, y cómo van a nacer puede ser de manera más milagrosa,
cómo puede seguir siendo algo natural, pero obviamente quitando toda la parte negativa del proceso del embarazo y del parto. Alguien pregunta, ¿somos reencarnaciones de vidas anteriores? Bueno, como dijimos, todos, es decir, todos van a vivir en el cuerpo que llegaron a vivir en algún momento de la historia. Alguien pregunta si solo en Nisan puede llegar Mashiach. La Gemara dice que en Nisan va a ocurrir. No significa que no se pueda dar en otro periodo, sino que es más propenso la llegada de Mashiach en este mes que en otro mes. Cada uno queda con su familia, sí. Como dijimos, Mashiach no viene a destruir, a hacer cambios negativos, sino a ayudar. El que tiene familia, entonces va a estar con su familia. Alguien pregunta que qué harán con las personas que son tipo artísticas, poetas, que si será a través de la Torá. Tenemos que entender algo. La Torá nosotros a veces la comprendemos y es muy buena, pero a veces no llegamos a entenderla toda. No nos olvidemos que la Torá es la sabiduría de Hashem. La cultura que nosotros aprendemos fuera de la Torá es humana. Cuando venga Mashiach, se va a mostrar cómo la Torá es la perfección de las sabidurías en todos los temas. Y por eso, incluso toda la parte artística, etcétera, será dentro del plano de la Torá, porque lo haremos en su máximo nivel de expresión, es decir, con su perfección de la sabiduría máxima. Entonces, la Torá contiene las sabidurías también de las otras naciones, pero, como dijimos, viniendo de Hashem. ¿Cómo reconoceremos a nuestros familiares? Bueno, eso fue uno de los puntos que mencionamos, que el cuerpo va a volver con sus mismos defectos. Que hay quien explica que es para que las personas digan, ese es fulanito. Es decir, físicamente vamos a poder reconocer a cada uno de lo como fue en su vida aquí en este mundo. Alguien pregunta que cuando venga Mashiach, ¿cuál va a ser el propósito del mundo? Es una muy buena pregunta. La respuesta es de que a veces, voy a dar un ejemplo, hay personas que no conocen qué es la riqueza y qué es ser cada día más rico. Ellos solamente conocen ver si logro llegar a fin de mes o no fin de mes. Y a veces una persona se puede pasar toda su vida luchando de llegué al mes, este mes no llegué. Y no entienden qué es, tipo, tener dinero, hacer solamente crecer y amasar más riqueza. De la misma manera, cuando venga Mashiach, ya no vamos a estar en los retos que tenemos hoy en día, que es voy a ser bueno o malo, y pasar todos estos retos y finalmente llegar a un propósito. Cuando venga Mashiach se cumplió ya la graduación, llamémoslo así, de los problemas del mundo. Pero obviamente vamos a crecer espiritualmente. Cada día será un reto dentro de lo positivo, que hoy en día no lo entendemos. Por eso nuestros retos son de nivel bajo. Cuando venga Mashiach, nuestros retos solo estarán dentro de lo positivo. Cada día entender más, cada día estar más acercado a Hashem. No nos olvidemos que Hashem es infinito. Por eso decir que ya estoy cerca a Hashem no se puede. Cada día se puede un poco más. Entonces sí habrá reto, más un reto totalmente diferente a lo que nosotros hoy en día conocemos como reto. Si algún día veremos a Hashem, lo escucharemos, seguro. Está traído Berraú Kol Basar Yahlav Kipi Hashem Diver. Dice que la carne física va a ver de que Hashem habla. Es decir, vamos en la segunda etapa probablemente, no se sabe. No vamos a tratar de estudiar a Hashem como si fuera algo que no lo vemos y hay que entenderlo. En su momento va a ser físico. Es decir, vamos a sentir la luz de Hashem. Y así como Hashem se presentó en la entrega de la Torá y habló, de la misma manera se va a experimentar algo similar, solamente que más eterno. Alguien pregunta si se va a llevar la riqueza, ¿para qué la va a necesitar? De vuelta, vamos a seguir siendo materiales y el mundo se va a seguir comportando de la misma manera.
pero eso no significa que vamos a ser materialistas. Vamos a tener todo y vamos a cubrir nuestras necesidades. Obviamente, si alguien tiene 1000 celulares, no sé para qué le van a servir. Puede ser que no los tenga. Pero todas las cosas que la persona necesite para su vida, seguro que las va a tener en abundancia. No va a haber escasez. Muy bien. Ok. Que les vaya muy bien. Que es Moadim Nesimcha. Que tengan un buen Pesaj. Y bueno, más tarde les va a llegar también la grabación. Lo principal es de que, como dijimos, estudiamos sobre Mashiach para concretar su llegada. Buenas noches.